Buenas noches. Hoy estamos con Rita Segato, que es la Margaret Mead argentina y latinoamericana. Se ríe ella con la calificación, pero pocas personas tienen las credenciales que tiene Rita Segato en su especialidad, que es la antropología. Ella obtuvo su doctorado en sociología en la Universidad de Belfast, en Irlanda del Norte. Fue En antropología en social. antropología social. Sí. Fue durante 32 años profesora en la Universidad de Brasilia. Yo les decía antes de comenzar de que siguió el camino de Levi-Strauss, que fue a estudiar antropología a Brasil, que obviamente es un país muy rico en términos de experiencias sociales y antropológicas. Se jubiló en esa universidad, que quedó como profesora emérita, vivió allí de 1985 hasta el año 2017. Y bueno, entre los reconocimientos, es una de las 30 intelectuales iberoamericanas más influyentes. Fue incluida en la página de Heroínas. Es destacada como una de las 4 intelectuales representativas del pensamiento latinoamericano por la revista mexicana La Tempestad. En el mismo año, universidades de Salta, de Entre Ríos y de Córdoba le concedieron el doctorado honoris causa. Recibió la orden jesuítica de la medalla de plata de San Ignacio de Loyola en la Universidad Iberoamericana de México. Obviamente la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires también la nombró personalidad destacada. La de Montevideo de visitante ilustre. Recibió el premio Pensamiento Argentino y premio Democracia. El doctorado honoris causa de la Universidad Iberoamericana de México, que lo va a recibir este año. Hace 2 años, el Museo Reina Sofía de Madrid fundó la cátedra Aníbal Quijano y la designó profesora titular. Y la Universidad Nacional de San Martín, el año pasado, directamente creó la cátedra de Pensamiento Incómodo Rita Segato. Antes de la pandemia, Rita alternaba su tiempo entre Tilcara, Brasilia y Buenos Aires, pero bueno, la agarró la pandemia acá y por primera vez, creo que de los 23 años, está viviendo en la ciudad de Buenos Aires, creo que en el barrio de San Telmo era donde usted vivía. Entonces, bueno, déjenme preguntarle, comenzar, usted no tiene pandemia, antropología, tiene feminismo, obviamente, tiene política y tiene Brasil, pero déjeme comenzar por la pandemia. Al comienzo de la pandemia, en un reportaje que usted hizo por Zoom, le dijo al periodista que la humanidad en algún momento puede desaparecer, lo que dejó al periodista un poco inquieto. ¿Qué cosas pudieron terminar con la pandemia y no terminaron, y qué cosas sí terminaron? Bueno, lo que vengo defendiendo es que vengo defendiendo el no saber. La posibilidad de decir no sabemos. O sea, para mí el punto central de esta pandemia es la lección de incertidumbre. Es la lección de incerteza. Y es tan difícil porque justo llega en un momento de la historia de la humanidad en que se pretendía tener certezas. O sea, se pretendía tener, era una fase final del cartesianismo, ¿no? Una fase apocalíptica del cartesianismo. O sea, el mundo cosa o el mundo visto como cosa había sido completamente controlado y por lo tanto el tiempo estaba bajo control y por lo tanto la historia estaba encapsulada y era previsible. Y yo creo, y hace tiempo que lo empecé a pensar, que la imprevisibilidad es la única utopía del presente. Que la historia es un animal imprevisible y usted tiene justamente uno de los emblemas aquí abajo de esa imprevisibilidad, que es el muro de Berlín. ¿Por qué? Miramos hacia el muro durante gente absolutamente especializada en estudiar las relaciones internacionales, la política, miraron al muro y nunca fue posible predecir con esa velocidad en qué momento la historia le iba a pasar con un coletazo por encima. Para mí eso es emblemático de lo que quiero decir sobre la pandemia. O sea, no sabemos. Ahora estamos mejores. Y que hay gente que no acepta ese no saber, ¿eh? Digo, estamos mejores porque saber que no se sabe es mejor que creer que se sabe y no se sabe. Es mucho mejor porque es mucho más verdadero y ayuda a abrir la historia. Porque quienes desean tener un control sobre el futuro, sobre la historia, ¿no? Los poderosos. Usted escribió, déjeme leerle un párrafo sobre el tiempo. Usted escribió
textualmente en un artículo en la revista Noticias sobre ese deseo del control de la temporalidad de la vida con su inherente descontrol y límite que se interpone al intento de administrarlo. El tiempo, que no es otra cosa que el tiempo de los organismos, de la propia Tierra como gran organismo y de la propia especie como parte de ese gran útero terrestre, desafía la omnipotencia de Occidente, su obsesión por administrar los eventos que lo llamamos como parte de la neurosis de control. Sí. Podríamos decir que el coronavirus vino a detener el tiempo y por momentos a eliminar la noción de futuro. No elimina porque estamos percibiendo, porque hay una gran percepción del tiempo. Al contrario, viene a instalarlo, viene a enseñarnos el respeto al tiempo en su calidad, en su naturaleza incierta. Es un respeto que habíamos perdido. Es muy difícil explicarlo porque no se ve. En estos días yo me di cuenta de algo que puede mostrar un poco de lo que quiero decir, ¿no? Que es, por ejemplo, la gente de mi generación, ¿no? Hemos tenido dos vidas, ¿no? Una, antes de la invención del computador, antes de que el computador se hiciera un artefacto doméstico, antes de que apareciera la comunicación inalámbrica, una vida entera. Mi vida está partida en dos. Hasta un cierto día en que tenía unos 33, 34 años, viví una vida en la que escribí una tesis de 600 páginas en una máquina de escribir, en la que no podía avisarle a mi mamá dónde estaba, qué estaba haciendo, si estaba bien, si estaba mal. Todo eso. Ese ser se terminó. Y se terminó bruscamente, en realidad. Y ese ser no era capaz siquiera de tener una idea de cómo sería este otro ser, que soy yo ahora, somos todos los de mi generación ahora, que es un ser que puede comunicarse desde cualquier lugar prácticamente, desde casi todos los lugares, con todas las personas con que se relaciona, que puede borrar un párrafo y poner otro, trasladarlo a otro lugar sin cortar un pedazo de papel y usar goma para pegarlo. O sea, somos dos vidas y no podíamos antes tener una idea de cómo sería esta vida y hoy no podemos recordar cómo era la otra. Y usted dice que no vamos a poder recordar cómo va a ser la vida actual o pandemia después de la pandemia. Puede ser, porque la pandemia parece algo de ciencia ficción, ¿verdad? Si a mí, yo en marzo, a principios de marzo de este año, estaba por tomar un avión a Bruselas al Parlamento Europeo. Mis amigas, que son mucho más prudentes que yo, me dijeron, no vayas. Agarré el teléfono y dije, mire, no voy. Se enojaron. A los 3 días estaba todo suspendido. En 3 días me dieron la razón. El primer día, cuando lo dije, hubo mucha ira porque fue complicado, los pasajes, todo eso. 3 días después, todas las actividades habían sido suspendidas. Entonces, y eso lo viví ahora, hace pocos meses. Entonces, esa idea de que cuando yo le planteaba de que la idea de futuro desapareció, es decir, que el coronavirus plantea claro, como un fin del futuro, en el sentido de que ya no se puede programar. En ese sentido, sí. Nos enseña a vivir en el presente. Nos enseña a apreciar e intentar entender, leer este presente, e inclusive estar en un tiempo menos cronometrado, más existencial, y mirarnos de otra forma y darnos cuenta de que hace un poco de tiempo esto que estamos atravesando es algo como ciencia ficción. Ir a la calle y ver a toda la gente con barbijo y algunos con el plástico aquí, si nos lo contaban el año pasado, hubiéramos dicho que era una película de ciencia ficción. Y esas metáforas bélicas, ¿no? Que uno ve, la guerra contra el virus, toda la política que está montada sobre la presunción de la existencia de un enemigo común, usted escribió, tiende necesariamente al fascismo. La enemistad y el belicismo se convierten en la razón de ser de la política. El virus sirve a las fuerzas de seguridad para actuar dentro de esa perspectiva y desata lógicas punitivas y de exterminio. Sí, lo que decían incluso varios líderes europeos haciendo la conferencia de prensa con los militares al lado, no ya la sociedad policial. Es que en la lectura hay una guerra y la metáfora se convierte en metonimia. En realidad estamos en una guerra contra un virus cuando en realidad no tiene nada que ver. Sí, mucha gente infelizmente usa
la imagen de la guerra, o sea, promoviendo algo que no se debe promover, que es una política del enemigo. Toda política del enemigo tiende de alguna forma subrepticia al fascismo. Entonces yo creo que los discursos del enemigo deben ser evitados. Incluso en esa metáfora, pasar metáfora metonimia, uno ve lo que sucede en la Argentina con la vacuna rusa, que siendo rusa parece que fuera de la época del comunismo, y lo mismo Bolsonaro en Brasil con la vacuna china, de que falleció una persona que en realidad después se descubrió que era por suicidio, no tenía nada que ver, pero bueno, también como es China, por lo tanto debe ser una vacuna comunista, por decirlo de alguna manera, que se quedaron además desplazados en el tiempo con una proyección y condensan. Yo le llamo a eso la mochila de la Guerra Fría. O sea, las personas no se dan cuenta cuán lejos quedó el mundo hoy de la Guerra Fría. O sea, y es de nuevo la política del enemigo, el discurso del antagonista al servicio de los intereses y de algunos. Del discurso del antagonista, usted escribió en un artículo de la revista Noticias, libré textualmente, veo el COVID-19 como Ernesto Laclau vio la figura de Perón en la política argentina, un significante vacío al que diversos proyectos políticos le tendieron su red discursiva. Podríamos decir que también el COVID-19 sirvió para que cada gobierno le coloque el significado, cada grupo. Sí, sí, es un significante vacío el COVID y mucha gente le puso, por ejemplo, un ejemplo de algo que he hablado en estos días. Hay una pulsión es real, todos la sentimos, de estar con los otros, ¿no? Le he llamado pulsión de muchedumbre. Qué deseo de estar en la calle, ¿no? Qué deseo de estar entre los demás. No es siquiera de estar con gente conocida, ver a alguien, no, es estar entre los otros. Eso es muy patente hoy. Pero hubo un secuestro de eso, ¿no? Hay algunos sectores que hacen un secuestro de esa pulsión que es absolutamente humana, de estar, ¿no?, junto a las otras personas, ¿no? Y hay un secuestro y se lo coloca en términos de un derecho. No es un derecho, es una pulsión en mi lectura. Por lo tanto, es necesario colocarle una razonabilidad, o sea, una gestión. Las pulsiones se gestionan, se comprenden, se organizan. Se canalizan. Sí, y hay una gente que se aprovecha de ese deseo, y le llamo pulsión porque es prácticamente instintivo estar entre los otros. Y eso muestra la humanidad, ¿no?, que tenemos, en la necesidad de compañía. Y hay un secuestro, un aprovechamiento o un mal uso de esto, de esta pulsión. Es un problema serio, y hay que volverlo. ¿Cuál es la tarea, no? ¿Cuál es la tarea? La tarea es analizar, hablar, ponerle palabras a las cuestiones, ¿no? Esa es la tarea de quien trabaja con un lápiz en la mano frente a un computador. Yo digo, ¿para qué sirvo yo? ¿Para qué sirve la gente que se dedica a pensar? Somos donadores de palabras. Es necesario nombrar, es necesario en este caso nombrar el deseo de muchedumbre, la pulsión de estar con los otros como algo humano, y también nombrar el secuestro, la apropiación de eso para sembrar la irracionalidad. Y algo que he llamado algo así como el carácter involutivo, porque una de las cosas que nos ha mostrado la pandemia es la extraordinaria adaptabilidad del ser humano. Nos hemos adaptado, como dije, en 3 días había cambiado todo, en una semana. Iba a poner un pie en un avión, no lo hice, generé pelea, generé un desagrado, y en los 4 días la gente que estaba todo cerrado en Europa. Entonces quiere decir que la adaptación fue rapidísima. O sea, eso muestra una característica de la especie, la característica suprema de nuestra especie, que es la maleabilidad extrema. Nos adaptamos a cualquier cosa. Yo diría que esa gente que no se adapta a las condiciones de la gestión de la salud es gente porque tiene una desventaja evolutiva. O sea, hay gente que no ha evolucionado lo suficiente como para comprender que es necesario modelar, tramitar, gestionar la pulsión de muchedumbre.
tienen una deficiencia evolutiva. Usted escribió ahorita también que el virus hará posible derrumbar la ilusión neoliberal y abandonar la acumulación egoísta, porque sin solidaridad y sin Estado proveedores no nos vamos a salvar. Exacto. Y que hoy, pasado 6 meses de este texto, ¿cómo encuentra usted que el coronavirus está produciendo una sociedad mejor? ¿Le teme a la distopía de la mañana, a la idea de Agamben de que puede terminar siendo para peor, dictaduras, sistemas opresivos? A mí me molesta mucho en todos los autores, inclusive en autores que respeto, que no le falta inteligencia, justamente la ansiedad, el apuro con que se lanzaron a intentar decir cómo va a ser, qué es, qué significa, qué va a pasar. Justamente creo que esa es una falta de inteligencia. No sabemos. Ahora, lo que sí podemos y sabemos es mirar alrededor. Yo creo que nuestro país, al que he vuelto por opción, porque quise, porque lo he deseado volver, tiene una reserva importante de colectivismo. Hay estructuras colectivas que curiosamente se han mantenido al rescoldo. No me refiero a partidos, no me refiero a las estructuras colectivas que tienen que ver con las propuestas partidarias y del Estado, que también están ahí. Me refiero a reservas de colectivismo en la propia gente, en la vida, en el cotidiano. El hecho de que uno va a comprar un botón y en ese mismo momento que compra un botón, cuenta un pedazo de su biografía a la persona que se lo vende. Eso es Argentina. Una gran facilidad para hacer amistad. Una gran facilidad para intimar muy rápidamente. Y no es solamente una cordialidad superficial, como a veces sucede en Brasil, por ejemplo, que tienen todo, o en otros países, en Colombia, que hay toda una costumbre de cordialidad, de buenas maneras. No. Nosotros no somos cordiales, pero intimamos fácil. Y somos vinculares. Muchas veces he pensado en eso porque transito por muchos países, he vivido en diversos países, y ¿de dónde sale esa vincularidad argentina, esa facilidad para intimar? Paso mañana, te veo. Tenemos una ventaja evolutiva en ese sentido. No diría eso, no soy así patriotera, pero es raro. Yo creo que a lo mejor se origina en la gran cantidad de inmigrantes que ese país recibió, no lo sé, es misterioso. O también creo que hubo un gran quiebre en la sociedad y un renacimiento importante en el 2001, cuando cuando las reservas tocaron fondo. Y ahí hubo una reestructuración de la sociedad y un cierto colectivismo nos salvó. Es un colectivismo de la gente. Y ahora, con la pandemia, ese colectivismo volvió a eso. Y yo lo veo en mis vecinos, en mis vecinas, en que no me falta nada. Si por un tiempo no pude salir realmente de la calle por mi edad y por mi compañero que tiene una vulnerabilidad específica. Entonces, la gente con que yo no conversaba. ¿Cómo encontró la Cristina ahorita después de no vivir durante tantos años? ¿Cómo la encontró? ¿Qué sintió? Pues supongo que le da una perspectiva única, haber pasado ese tiempo fuera, con una distancia. Claro, yo todavía la veo con un pie adentro y un pie afuera, y muchas veces tengo que disculparme, ¿no? Porque muchas cosas, nombres de personas, eventos, cosas que debería saber, no las sé. Son 45 años de ausencia. Es un tiempo muy importante y tuve que hacer un aprendizaje muy rápido. Cosas fundamentales las sé, pero digamos, detalles, ¿no? De quién es quién, de qué hizo qué hizo aquella, qué dijo eso. Es muy difícil, es un libro entero para aprenderse de memoria en tan poco tiempo. Pero eso también le da una ventaja de perspectiva. También, en parte sí. Lo he encontrado aquí personas muy nobles. Dentro de mi grupo, digamos, de activismo, ¿qué es el feminismo? Me ha encantado y me ha sorprendido ver la generosidad de las feministas de mi generación, que son las que tenemos un poco más o un poco menos de 70 años. La generosidad, Dora Barranco, Diana Mafia, Ana Falú, son mis amigas. ¿Cómo me recibieron con los brazos abiertos? O sea, no como alguien que viene a molestar, a ocupar el lugar de otra persona, de ninguna manera. Fue extremadamente generoso y es emocionante esa generosidad en las posiciones de mis pares, que ni en todo lugar es así. Eso fue hermoso. También
Recordé muchas veces una frase de mi mamá cuando era chica, que, claro, porque la pandemia también ha abierto portales de la memoria, ¿no? Como desde los 23 años nunca había visto pasar las estaciones en el mismo lugar donde nací, fui a la primaria, fui a la secundaria, no había visto el ciclo del año. Entonces ahí se abren los portales de la vida. Aparece mi madre, mis padres, las figuras de mi infancia y el edificio. Es impresionante eso, ¿no? Y mi mamá siempre decía, decía, cuidado, este es un país de fanáticos. Bueno, en Brasil dice, lo recuerdo. En Brasil dice eso los argentinos, ¿no? ¿Ah, sí? Que somos extremos, que colonizados por el sí campeador, que comemos carne, pero bueno, quizás lo dicen más en San Pablo Puede ser que en Brasilia. Puede ser, pero mi mamá decía eso, cuidado, es un país de fanáticos. He encontrado mucho fanatismo también, que no me gusta porque impide pensar. Usted escribió, estamos viviendo una época experimental, como un gran experimento. Todo también para un antropólogo, la pandemia, sí, la pandemia es un gran experimento, como dije, de maleabilidad, de capacidad adaptativa a tener que estar en tu casa, no poder salir. Si salís con barbijo, pensar en los otros en primer lugar, porque el barbijo no es por uno, sino por los demás. O sea, es un gran experimento. Algunos se salen bien, otros se salen muy mal. ¿Y cómo definiría usted el pensamiento incómodo? ¿Cómo lo podemos, sin que sea una vulgata, combatir masivamente? No lo puse yo el nombre. ¿Cómo se me iba a acordar? Para mí el pensamiento es obvio. Su propia percepción del pensamiento incómodo. Es lo que a mí me cuesta entender, porque para mí lo que yo pienso es obvio, absolutamente obvio. Ahora, es evidente por el nombre que lo puso un periodista muy, muy conocido. Yo estaba en una mesa, en una cena, y entonces me llamaron de la UNSAM. Y bueno, ¿y cómo le vamos a llamar a tu cátedra? No se me ocurría un nombre y no estaba para pensar en esa hora. Entonces, perdón, porque décima, ¿cómo se llama? 4K, ¿cómo? 7K. 7K. Perdón. Muy amablemente, 7K se dijo, Cátedra Rita Segato, de pensamiento incómodo. Y, ay, ¿y por qué? Porque cuando vos pensás, incómodas. Pero no salió de mí, entonces no lo entiendo. ¿Por qué incómodo? No lo entiendo. ¿El pensamiento incomoda? El pensamiento quizás puede ser un poco subversivo en determinadas circunstancias. Pero no es proposital. No, claro. Al contrario, después me doy cuenta de que molesté. Me río por el proposital. Y la verdad es que las consecuencias de molestar son tremendamente desagradables. Son tremendas, tienes que tomarlas con un poco de humor. Pero son muy desagradables las consecuencias de uno molestar a los demás cuando piensa. Es doloroso. Sí. Rita, se estrenó recién una temporada de una serie muy popular, The Crown, y allí aparece Margaret Thatcher diciendo a la reina que no confíe en las mujeres porque son demasiado emocionales. Usted misma escribió que el liderazgo de Thatcher lo ponía en discusión desde una perspectiva feminista. Digo textualmente, se preguntaba, ¿solo es mujer quien lleva el cuerpo de mujer? Margaret Thatcher lleva un cuerpo de mujer y no existió mayor enemiga de las mujeres que esa primera ministra inglesa que cerró las empresas públicas y mandó a las mujeres a la casa. Cerró las guarderías. Además. Cerró las guarderías para que las mujeres dejaran de competir por el mercado de trabajo en una época de paro, en una época en que en Inglaterra empezó el tiempo, como se llama en España, del paro, o sea, no había trabajo. ¿Cómo hizo para retirar a la mitad de los competidores por trabajo, mandando a las mujeres a la casa? No hubo mayor enemiga de las mujeres que Margaret Thatcher. Ahora usted fíjese que al mismo tiempo durante la pandemia aparecen como grandes administradoras las mujeres, las líderes mujeres. Sí. ¿Hay algo de la conducción femenina para la gestión que resulte un valor especial cuando usted ve que durante la pandemia el liderazgo femenino de muchas líderes del mundo ha sido aún más revalorizado? Y claro, porque las mujeres, y eso es una cosa sobre la que he escrito mucho y pensado mucho, es difícil sintetizarla, pero lo que pasa es que las mujeres somos las gestoras de lo comunal, de lo vincular. Y en la pandemia
esa habilidad política. O sea, nosotros se nos ha como despojado de nuestra politicidad. Inclusive se nos ha exigido que cuando entremos en el campo de la política lo hagamos dentro del estilo burocrático de la politicidad masculina, de una historia de la política de los hombres, del espacio de los hombres. Pero la casa, el espacio donde se gestiona la vida sobre todo y se protege la vida en tiempos de pandemia, es un espacio político también. Yo al cuidado, para mí maternar es político, cuidar es político. Y entonces hay una habilidad ahí que se ha puesto muy de manifiesto en tiempos de pandemia. Su evaluación del manejo de la pandemia del gobierno argentino, por ejemplo, de Alberto Fernández. Yo confío en esa gestión y le he entregado mi confianza a la gestión es que los argentinos tenemos que aprender a confiar. O sea, es un periodo, hemos salido de 4 años de desvalijamiento de la nación. La nación ha sido desvalijada. Entonces tenemos una persona ahí, le hemos entregado el voto, entreguémosle la confianza. Yo creo en la gestión de Alberto. Y dígame, el silencio de Cristina Kirchner sobre el tema de la pandemia, ¿le llamó la atención? ¿Le hace reflexionar alguna cosa? Yo creo que es un caso de su inteligencia, porque y de un acuerdo también. O sea, la idea de este par, presidente, vicepresidenta, es una idea de Cristina, está ahí, dejémoslo funcionar, démosle una tregua. Entonces, si yo fuera Cristina, también trataría de cumplir con mis obligaciones y mantener un bajo perfil. Usted dijo, para concluir con el tema de la pandemia, que habla de la importancia de aquello que nos hace falta y de aquello que no nos hace falta, también. De todo aquello que nos resulta superfluo, sí. Y que aprendemos que es superfluo a partir de la pandemia. Claro. Yo veo la pandemia así como un gran escáner, que pasa una resonancia magnética, que pasa alrededor de la realidad, un análisis completo, planeta, y muestra muchas cosas. ¿Quién es quién? Claro, muestra quién es quién, muestra qué necesitamos y no necesitamos. La cuestión del consumo lo pone entre paréntesis, se puede vivir con muchas menos cosas. Con muchas menos cosas, se puede vivir sin esa imagen de que tenemos que ser una vitrina, un espectáculo en la calle, que para mucha gente es una realidad. O sea, nos trae eso, la posibilidad de experimentar, es un laboratorio, experimentar otras formas de vivir. Y nos trae la posibilidad de una reinicialización, de un reseteo de la realidad. Ahora, ¿cómo va? Y ahí va a haber un forcejeo, una pulseada, como le llamo. Diferentes intereses van a pulsear en una dirección y otros intereses en la otra dirección. Y esa pulseada no va a salir de ahí. La historia es una gran pulseada. El otro nunca desaparece. No hay posibilidad de nulificar la diferencia de posiciones, de pieles políticas, le llamo yo, de sensibilidades éticas. Van a estar ahí, van a estar siempre ahí. Lo importante es verlas con claridad y ser capaces de un análisis. ¿Y el reseteo también personal? No solamente a nivel social, ¿o se ha dado una oportunidad de reseteo personal? Yo creo que sí, Con una gran terapia de toda la humanidad. Una gran terapia colectiva. Y ahí estaremos 2 tipos de personas. Aquellas que entendemos que la vida es movimiento y que es difícil eso, abandonar cosas y aceptar cosas nuevas. Y con la edad se vuelve todavía más difícil. Y otras personas que son apegadas, que son agarradas, que quieren cancelar de nuevo el tema, que quieren cancelar el movimiento, el tránsito, el cambiar de idea, el entender lo que no habían entendido, el ver un horizonte que no habían percibido y el percibir que el horizonte está abierto. Y esa sería la desventaja evolutiva, las personas que son demasiado melancólicas. Melancólicas, no sé, no puedo decir eso porque yo soy melancólica. Estoy hablando personas que no aceptan la vida como movimiento, como tránsito, como transformación. A ver, ¿cómo es aceptarlo y al mismo tiempo se puede aceptar y extrañarlo? Pero la cuestión, quizás uno de los grandes secretos de la vida es la disponibilidad. Es hacerse disponible, estar disponible.
Hay personas que se cierran, o sea, que no están disponibles. Y es una pena. No saben lo que se pierden. Déjeme entrar en el tema de la política, por su cercanía, usted viendo en Tilcara parte del tiempo a Bolivia. ¿Cómo le impresionó el resultado tan sorprendente? No, sorprendente no. ¿A usted no le resultaba esa No. diferencia de votos? No me resultó nada sorprendente. Pues entonces, déjeme reformular la pregunta. ¿Qué opinión tiene respecto de que el candidato Evo Morales haya sacado tantos más votos que los que el propio Evo había sacado? Casi 12% de diferencia. Una cosa obvia, ¿no? Aunque aviso que es muy difícil pensar Bolivia desde Argentina. Como Brasil desde Argentina, como Argentina. Argentina es un país, pero Brasil también. Cada país tiene su ombligo adentro y piensa desde su ombligo lo que pasa al lado. Ese es un problema serio de América Latina. El tema de las elecciones bolivianas es obvio, es el recambio. O sea, en el mundo aymara, donde he visto, por ejemplo, en Corpa, en el antiquísimo Ayllu, el más antiguo de todos, Jesús de Machaca, la reunión entre los malcus, que son las autoridades. En el mundo aymara, propiamente dicho, donde todavía existe con sus características, ser autoridad no es algo deseable. La persona que es designada autoridad, además que la autoridad tiene dos cabezas, no necesitan ser cónyuges, padre e hija, dos hermanos, pero sí necesitan estar pensando, y uno ve en la reunión de los malcus los dos sombreros, uno masculino y otro femenino. O sea, sin necesidad de que sean cónyuges. Pero están los dos principios pensando la política. Yo he visto esa reunión de malcus y las pares de sombreros, una cosa, bueno, esos autoridades aymaras o malcus, cuando son designados a autoridad, no quieren, porque la autoridad pierde, tiene que abandonar su parcela, no puede continuar, digamos, con los cultivos, su producción durante ese periodo. Es un servicio. Es un servicio a la comunidad y trae pérdidas. A veces yo lo interpreto, lo que usted dice es que el problema de las elecciones que tuvo Evo es que había necesidad de cambio, las mismas ideas, pero con otras personas. Lo dijo Arcel, lo dijo Choque. El discurso de Choquehuanca es, los dos discursos de Asunción del Mando son dos perlas, son dos joyas. Yo creo que nunca escuché discursos de Asunción del Mando tan extraordinarios como los de Arce y Choquehuanca. El discurso de Choquehuanca es una verdadera joya y hay un momento en que él dice, el poder es como la sangre, tiene que circular. Él lo dijo. El poder hay que compartirlo. Casi hacia el final están esas dos frases textuales. Es pura salud. No hay nada del otro mundo en eso. Es real. Yo a Choquehuanca le tengo una gran admiración porque en mis clases, cuando daba clases de antropología en Brasilia, una de las primeras cosas que hice cuando asume el gobierno Evo, y hay algo que quiero decir, en este libro que está ahí adelante nuestro, La Nación y sus otros, en la introducción, es un libro que fue publicado en 2007, yo digo, Bolivia ahora es la proa de América. Lo dije, está escrito conmigo, de puño y letra. Entonces, cuando se instala como ministro de Relaciones Exteriores Choquehuanca, él manda a editar, manda a investigar y a publicar 6 volúmenes preciosos sobre cómo es gobernar desde una perspectiva aymara. En el centro está un análisis profundo del buen vivir, del sumak causai. No como después fue transformado en una especie de autoayuda, ¿no? El buen vivir, una frase vacía. Pero son 6 volúmenes donde se analiza cómo es la idea del buen vivir orientando una gestión de Estado. En fin, es un tema para analizar, ver si es posible o no. Pero esos 6 volúmenes, por muchos años en mis seminarios de antropología y derechos humanos, yo los mandé leer, los enseñé. Ahora, usted especialmente puso foco tanto en Bolivia como en Ecuador. Usted dijo, en Ecuador, por ejemplo, los sindicatos y partidos de izquierda no consiguieron hacer lo que lograron los indios, defender al pueblo del Fondo Monetario Internacional. Y en este mismo reportaje, la semana pasada, el filósofo francés Jacques Rancière dijo que había una fuerza emancipatoria que no llega a ser interpretada ni canalizada por la izquierda clásica
en América Latina. ¿Coincide con Totalmente, esa visión de relación? absolutamente, esa es mi posición. ¿Y cuál es Es necesario. cómo la podría describir? Uy, hay muchos autores hoy en día intentando entender, porque si uno abre el mapa de América Latina, no sé si el mapa del mundo, capaz que también, pero si uno abre el mapa de nuestros países, donde todavía queda algo, es donde están los pueblos. ¿Por qué? Usted se refiere a los pueblos originarios. Claro. Donde todavía hay algo, es donde están los pueblos. Miremos Potosí. No existiría capitalismo sin Potosí. Lo dice Marx. Sin el extractivismo en el Nuevo Mundo y la acumulación primitiva, no hay capital. No hay el camino hacia el proyecto histórico del capital. En mi vocabulario lo digo. ¿Y qué quedó en Potosí? Que fue por quizás un siglo, algo menos de un siglo, la ciudad más rica del mundo. ¿Qué quedó en Potosí? Nada. Pero algo. Pobrísimo. Nada, no quedó nada. Quedó un cerro lleno de agujeros. O sea, no quedó nada. Cuidado. Si la historia no es para aprender, vamos a estudiar otra cosa. ¿Para qué dar examen de historia en colegio? Tantas horas de profesor de historia si no aprendemos de la historia. ¿Y qué enseñanza usted cree que nos deja esa mirada distinta de los pueblos originarios respecto a la emancipación? Muchas, por ejemplo, algo que tiene que ver con algo que le enseña a los sindicatos, a la iglesia, que no alcanzan a interpretar. Claro, lo que pasa es que, y hay una cosa muy admirable en nuestro continente, porque este es un continente de desertores, ¿no? En Argentina, en el momento en que se hizo un contagio sobre la sangre que los argentinos tienen, contrariamente a lo que pensamos, se descubrió que no venimos de los barcos. El 56% de la sangre argentina, inclusive de algunas personas que son muy blancas, tienen componente. Es sangre indígena, 56%. Entonces, este es un continente, y si midiéramos la sangre africana, quedaríamos perplejos. Los otros días, después de ese ojo extranjero que tengo, de persona que vivió en Venezuela, en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en Brasil, fui a Santiago del Estero. Yo nunca había pasado en Santiago del Estero más que un día de paso cuando iba a Jujuy en la adolescencia. Y ahí me quedé unos 10 días en Santiago del Estero para dar un seminario. Es una provincia mulata. Es una provincia negra. Yo decía, lo que pasa es que en Argentina no lo vemos porque no tenemos un ojo lector del componente africano que existe en nuestra población y es muy fuerte. Y sobre todo en las provincias del noroeste, de Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Catamarca, el componente afrodescendiente, bombo, malambo, samba, son palabras bantu, son palabras angolas, o sea, son palabras africanas, no nos lo han contado, no lo saben, no lo podemos ver. Entonces, es la pregunta que me hizo. La sangre argentina no bajó enteramente de los barcos, es un gran mito y es una gran ficción. Y además de no haber bajado solamente de los barcos, también los paisajes que habitamos están impregnados de la presencia ranquiel, mapuche, de los diaguita. Los otros días estaba comiendo en un lugar que había gente indígena y le pregunto a un joven que estaba adelante mío, con mis ojos de extranjera, ¿no? Ay, ¿vos de dónde sos? No, Valles Callaquíes. Me dice, soy diaguita. Wow. A mí en el colegio me enseñaron que los diaguitas estaban todos muertos hace mucho tiempo. Es falso. Los huarpes están vivos, no están muertos desde hace 200 años, como contó Sarmiento, y como nos dijeron en el colegio. Es falso. Los pueblos entraron en una larguísima clandestinidad de 200 años. La clandestinidad más larga. Y protegen, porque tienen una relación con el paisaje que habitan muy distinta. Es una relación muy distinta al hombre blanco occidental. No es predadora, no es cosificadora. La colonia, la colonización, el occidente, la blancura nos enseñó a ver la naturaleza como una cosa, como un recurso humano. Y eso quizás también lo podemos pensar en relación con la pandemia. La pandemia nos mostró que estamos dentro de la naturaleza y que somos expuestos a los procesos y ciclos de la naturaleza, de la vida y la muerte, como no pensábamos más que estábamos expuestos. Déjeme ir entrando al tema del feminismo. De alguna manera,
las protestas que se realizaron en Chile mostraron también la importancia de la lucha y la bandera feminista. Y la filósofa afroamericana, profesora de la Universidad de California, Angela Davis, escribió muchas veces sobre cómo se entrecruzaba feminismo con lucha política, especialmente en el caso de los afroamericanos en Estados Unidos. ¿Cómo es su dialéctica entre el feminismo y las pertenencias políticas y las luchas de emancipación? Claro. Bueno, eso en mi vida fue cambiando, ha ido cambiando con el tiempo y he ido percibiendo cosas que antes no percibía. He ido percibiendo lo fundamental, que es la lucha antipatriarcal. El patriarcado para mí funda todas las otras formas de desigualdad. O sea, finalmente es una lucha con el poder, con el ejercicio. Porque no es una lucha contra eso es una cosa que digo muchas veces a las mujeres. El feminismo no es una lucha de mujeres contra hombres. Es una lucha contra la primera forma de poder, que es el patriarcado. La primera forma de adueñamiento, de dueñidad, de colonialidad inclusive, es el patriarcado. Por eso cuando a veces dicen, bueno, pero eso es un tema secundario, no. El problema del patriarcado y de la diferencia entre los sexos, el género, es un problema para después. Es falso. Para mí, cuando vemos la existencia de la opresión patriarcal en un político, por ejemplo, que es tan frecuente, muy frecuente, estamos viendo una señal de deseo de omnipotencia, de adueñamiento, de dueñidad, de dominación. Es un síntoma que permite diagnosticar qué proceso es ese, qué persona es esa. Sobre el tema del aborto, usted escribió textualmente, la cuestión que está en juego es esa negación del Estado. En el fondo, no es una discusión sobre el aborto, sino sobre quién escribe la ley. Lo que está dicho ahí, esas mujeres que saquen el cuerpo, que se dejen de joder, porque no son ellas las que escriben las leyes. La ley no tiene eficacia material porque todo el mundo sabe, es una falsa ley, nadie se ha dejado de hacer un aborto aún con riesgo de morir. Claro. En todo caso, habla de otra cosa, que si vas a dejar de un montón de muchachitas libres, que no se va a dejar a un montón de muchachitas libres, felices, festivas, bailando en la calle, que ellas escriban las leyes. Ese es el tema de la discusión del aborto en el Congreso. ¿Quién tiene el poder sobre la nación? ¿Quién tiene la lapicera para escribir las leyes? Quien tiene el poder sobre los cuerpos de las mujeres tiene el poder sobre la nación. Hay un síntoma muy preciso ahí, una capacidad de diagnosticar muy precisa ahí, en esa intención, esa obsesión con que un conjunto de células, o sea, yo digo algo inclusive mucho más tremendo, y eso es algo que quizás podría contar aquí. Yo digo que el problema de la criminalización del aborto es un problema de violencia de género. Y la peor de todas las violencias. O sea, porque a una mujer obligarla a tener adentro un pedazo de carne, un conjunto de células que no desea tener en el interior de su cuerpo, como experiencia física es igual a una violación. Por lo tanto, la criminalización del aborto es una violación de Estado. O sea, la peor de todas las formas de violencia. Ahora, es curioso, porque ahí entre mis antecedentes, usted mencionó que yo recibí la medalla de plata de San Ignacio de Loyola. Y esa es una historia sorprendente porque yo acababa de dar un seminario en la Universidad Iberoamericana de México, que es posiblemente creo que es la universidad jesuítica más grande que existe en el continente. Es riquísima, tiene un campus maravilloso, una serie de proyectos, de programas, inclusive de inclusión, maravillosos, y ahora me dieron el doctorado honoris causa. Entonces, cuando terminé de dictar mi seminario, para el cual fui convocada por el programa de doctorado en teología feminista, yo había hablado esto, había dicho esto, que la criminalización del aborto es una violación de Estado. Termino y entra el rector. Entonces viene la ceremonia en que me agradece por el seminario y me condecora. Fue un rector, un jesuita. Claro. Y entonces quedé un poco así inhibida, ¿no? Porque acababa de decir algo bestial, aparentemente, en términos de su dogma. Sí. Bueno, los jesuitas son los jesuitas. Pero le dije, oh, muchísimas gracias, honorable rector, muy agradecida.
por esta medalla que me honra mucho, pero ¿usted está seguro de lo que está haciendo? ¿Y sabe lo que me contestó? Sí, me dijo. Estoy seguro de lo que estoy haciendo porque nosotros en esta universidad queremos apoyar las posiciones del Papa Francisco. Le iba a decir eso, jesuita el Papa Francisco, la Universidad del Salvador en Buenos Aires, es exactamente ¿sí? igual. Entonces todas las voces que nos hicieron creer acá por Argentina de que el aborto no porque el Papa Francisco era contrario, yo soy testigo de que no es así. ¿Cuál es su mirada del Papa Francisco? Bueno, eso me han hecho una pregunta en un determinado momento, cuando recién asumió un querido amigo filósofo, Diego Sturbalc, preguntó a un teólogo, a un periodista y a mí qué opinábamos sobre el Papa Francisco, y yo dije lo siguiente, y lo voy a repetir aquí. Si yo he trabajado mucho tiempo en la cárcel de Brasilia y he entrevistado inclusive a violadores en la cárcel, y he pensado que todo ser humano, como dije antes, está en constante proceso de transformación y que debe ser reconocido al ser humano su capacidad de reformarse y salvarse, ¿no? ¿Por qué no se lo voy a reconocer al Papa? Si se lo reconocí a los presos en la penitenciaria, violadores inclusive, mis enemigos, o violadores de mujeres, ¿por qué no le voy a reconocer al Papa la posibilidad de estar en la historia y ser hoy mejor de lo que fue en el pasado? Yo se lo reconozco a cualquier ser humano. Dígame, usted se quejó de lo que podríamos llamar el feminismo por Twitter y en determinado momento criticó la glamorización, por ejemplo, de la violencia sexual en el caso de Thelma Fardín. ¿Cómo deberíamos actuar los medios ante situaciones como esa? Yo no recuerdo glamorización. Sí. El caso de Thelma Fardín, que un caso... Sí, no, yo me acuerdo del caso. Y creo que sí, que es necesario denunciar. Y el caso de Thelma Fardín estuvo bien porque llevó un tiempo de preparación la denuncia. Mi posición es contraria a los linchamientos sumarios. Inclusive, para ser sincera, me parece que es una pena que lo que fueron verdaderos juicios populares, que fue el juicio en los tiempos de las leyes de la impunidad, el Estado deja de juzgar a los genocidas. Entonces, la gente toma los juicios por su cuenta y pasa a realizar lo que se llaman, en términos de mi disciplina antropológica, en términos de pluralismo jurídico, un juicio popular. O sea, los juicios no son solo de Estado. Otras sociedades tribales, son muy estudiadas por eso, tienen justicia también, tienen sus propios sistemas de justo proceso. O sea, hay justos procesos que no son los estatales. Es un error pensar que solo el Estado es capaz del justo proceso. Los scratches, infelizmente, se llamaron scratches. No deberían haber sido llamados scratches, deberían haber sido llamados justos procesos en juicios populares. ¿Por qué? Porque llevaron tiempo, porque no son sumarios, porque no son linchamientos. Son juicios que llevaron mucho tiempo entrevistando a los testigos, a las testigos, a los vecinos, a las vecinas y deliberando hasta tener absoluta certeza de lo que había pasado y de que aquel personaje merecía un fallo popular. Eso es un justo proceso. Nos lo enseña el pluralismo jurídico, que es una disciplina dentro de la antropología, es el campo más deslumbrante. Entonces, cuando el Estado, y eso pasa con las mujeres también, cuando el Estado no nos da los fallos que necesitamos, no ejemplariza una justicia como la que necesitamos, ahí las mujeres juzgamos. Pero no puede ser un linchamiento sumario. ¿Por qué? Porque el margen de error es enorme. Tiene que ser un justo proceso. Tiene que haber tiempo, tiene que haber derecho a la deliberación, al contradictorio, a la defensa y a la duda. Entonces, el feminismo que está en un momento de grandes victorias, porque estamos presentes en todos los espacios discursivos. Es imposible ver una serie de televisión, una película, un programa periodístico, nada. La política, todo el campo discursivo
está marcado hoy por la presencia de las luchas de las mujeres. Nos hemos hecho presentes en todas las parcelas del campo discursivo. No podemos permitirnos cometer errores en este momento, porque yo sí pienso que, quién sabe, estemos a un paso de un cambio histórico importante. Lo que llamo en mi libro la prehistoria patriarcal de la humanidad puede estar en sus días finales. Le hago más preguntas después del corte. Unos minutos nada más de publicidad. Bueno. Bueno, continuamos después del corte con Rita Segato, que me decían, ¿no le parece que sería un alivio que se termine el patriarcado? Sí. Y claro que sí. Y quería continuar, estábamos con el tema del juicio sumario. ¿Qué le dice la palabra feminazi? ¿Le dice algo esa acusación que hacen algunos? No. ¿Qué le transmite? Los ataques que recibimos las feministas, los insultos, yo misma me cuesta creer, ¿no? Los odios explícitos y también contenidos y expresados de una manera indirecta hacia las mujeres que estamos dentro del campo feminista, que luchamos por un mundo mejor en el cual será indispensable el derrumbe de la estructura patriarcal, y también el desmoronamiento y la desobediencia masiva de los hombres al mandato de masculinidad. Para mí uno de los rumbos, así una de las brújulas de la historia posible, si la humanidad va a tener futuro, es el desmonte del mandato de masculinidad, la desobediencia masculina. Por mucho tiempo hemos pensado solamente en las mujeres, en lo que tenemos que hacer las mujeres, en nosotras, nuestras instituciones, nuestras leyes, nuestras marchas. Es necesario que los hombres... ¿Cómo sería ese nuevo modelo de masculinidad que surgiría? ¿Cómo le es un problema de los hombres. O sea, muchas veces preguntan, ¿cómo podemos los hombres ayudar a las mujeres? No, somos las mujeres quienes estamos ayudando a los hombres a que se desmarquen, a que desobedezcan, a que paren de curvarse algo que les hace daño, que los hace sufrir desde chiquititos, que los obliga a cosas que no desean, que los subyuga de una forma como nosotras no somos subyugadas. Los hombres son los subyugados al mandato de masculinidad. Todo lo que tiene que ser el encallecimiento, la cantidad de niños que en nuestro continente, en América Central, en Colombia, niños que ya tienen que haber matado a los 12, a los 14 años para ser más hombres. O sea, en países, por ejemplo, como El Salvador, donde la violencia es tan grande, ¿no? El número de homicidios por habitantes, uno ve el niño que sacrifica su vida, que está dispuesto a morir. Déjeme leerle un pedacito para ser hombre. Usted dijo textualmente. No tiene sentido. Los hombres han entrado en un gran engaño. Dijo textualmente, hay que demostrar a los hombres que expresar la potencia a través de la violencia es una señal de debilidad. Total. Pienso eso completamente. También la exigencia de poder, de la demostración de la capacidad de poder sobre la vida cosa, como le llamo cuando hablo de la pedagogía de la crueldad, ¿no? La pedagogía de la crueldad es lo que nos enseña a ver la vida como cosa y como cosa apropiable. Y los hombres, digamos, tienen que espectacularizar, que exhibir su capacidad de adueñamiento sobre la vida cosa y sobre los cuerpos, ¿no? Eso en algunos lugares implica que lo único que queda para poder hacerlo es la violencia. Para algunos hombres o para muchos hombres, la violencia es la forma de poder espectacularizar su masculinidad. Y no es un mal negocio. Déjenme volver al comienzo, porque estamos llegando a la hora del reportaje, y unir el tema de la feminidad, la falsa masculinidad con la pandemia, y con un tema que no nos queda mucho tiempo para tocar, que es Brasil. ¿Qué siente cuando escucha a Bolsonaro decir que tenemos que dejar de ser maricones como una forma de enfrentar a la pandemia? Y usted especialmente que creció en Brasil tantos años, ¿cómo explica ese fenómeno, ese personaje salido, no sé, parece todo lo que dice inverosímil, que siquiera no verbalizable? Como Trump. Es demasiado complejo como para poder analizarlo tan rápidamente.
Para mí es una verdad que aflora y que debemos considerarla como una verdad que ha aflorado porque tiene una cantidad de seguidores, una cantidad de gente lo que mismo se que en Estados Unidos. Identificados. ¿Será la reacción final a esa etapa de cambio de época que usted está imaginando de la humanidad? Esa verdad tiene que mostrarse para que podamos verla, porque hemos vivido demasiado tiempo frente a un espejismo, frente a una apariencia Entonces, no es un síntoma, no es un síntoma ese extremismo de su final. Sí, puede ser considerado así un síntoma. Más bien yo creo que es la ruptura de una ficción. Es la ruptura de una ficción en la que, por ejemplo, las clases ilustradas creíamos. Yo creo que la riqueza, bueno, eso es un tema muy, muy largo, pero yo creo que la riqueza hoy, el poder económico, no es burgués, por ejemplo. Que hay inclusive una crisis de representación severa, una crisis inclusive de hegemonía. Entonces surgen unos discursos viscerales basados en la política del enemigo, ¿no? Hay que crucificar a alguien y ahí arrebañamos, ¿no? Entonces elegimos a alguien para colocarle el estigma y encima de ese destruido, de ese derrotado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bolsonaro, los hombres poco hombres son los derrotados. Encima de ese estigma colocado sobre alguien, voy a rebañar una multitud. Es una técnica simple de arrebañamiento que causa mucho daño, pero siempre al final se destruye, o sea, muestra su carácter extremadamente destructivo. Yo también al final comentábamos al comienzo, antes del reportaje, que compartíamos la dificultad de poder traducir Brasil a la Argentina, sí, y Argentina a Brasil, los dos habiendo vivido en Brasil, las dificultades de comunicación enorme que tenemos, siendo los dos vecinos más, podríamos decir, obligados a tener una sí, relación no solamente geográfica, económica, sí, el primer socio el uno del otro, los dos compartiendo el Atlántico, con particularidades incluso hasta podríamos decir geopolíticas y en determinados momentos hasta de construcción de la población en relación a menor proporción de pueblos precolombinos, independientemente de que existan una proporción mayor a lo que se cree en la Argentina. Ayúdeme. Sí, dígame. Argentina tiene más población indígena en términos proporcionales con la población total que Brasil. Claro. En el caso de Brasil, el componente es menor porcentaje. La variedad de sociedades, la variedad de lenguas. Y además, en el caso de Brasil, el porcentaje africano es indiscutible. Ahora, ¿cómo usted le podría explicar de manera más o menos fácil esos equívocos políticos? Bueno, hablábamos de Bolsonaro. No, la idea que entonces el contrario a Bolsonaro sería Lula, y resulta que tenemos las elecciones y el PT prácticamente perdió en todos los lugares donde Lula apoyó un candidato, obviamente también Bolsonaro, ¿no? Pero que en Brasil la oposición, que Macri, no, que Bolsonaro no es Macri y que Lula no es Cristina. Si usted tuviera que ayudar a comprender a los argentinos esas traducciones literales tan falsas. Claro, puede haber alianzas, pero cuidado con la manera en que construimos identificaciones, porque nos equivocamos mucho. Quien viaja todo el tiempo, yo viajo todo el tiempo este año, no, pero por América Latina, por periodos largos, y constantemente he dado clases en México, en Colombia, en Perú, naturalmente en Brasil. Entonces, hay alianzas políticas, pero cuidado con las identificaciones porque nos engañamos. Ahora, el caso de Brasil y Argentina es un diálogo de sordos. Es impresionante. Los dos países tienen una gran proyección, digamos, sobre el otro, ¿no? A veces inclusive una fascinación, pero sin comprenderlo. Tom Jobim tiene una frase que la repito siempre, que es: Brasil no es para principiantes. No se lee a primera vista. No se lee a primera vista. Quizás nosotros tampoco. Es muy difícil de entender el Brasil. Lo que aparece, por ejemplo, tenemos la noción de la alegría brasilera. Pero quien se ha dedicado a pasar una tarde escuchando lo que se llama MPB, música popular brasilera, se va a dar cuenta que es la música más triste del mundo.
es más triste que el tango, es de una melancolía profunda. No existe eso, el otro tema. Brasil es un país que ha, de alguna manera, construido una tarjeta postal, una imagen para afuera, hacia afuera. Muy bien, como Estados Unidos, eso tienen en común. Son dos países, que es el tema de Trump. ¿Cuál es el tema de Trump ahora con su derrota y con el terror de que pueda ganar? Él ha, digamos, mellado, ha rajuñado esa imagen de los Estados Unidos hacia afuera, que fue un propósito a lo largo de la historia, mostrar al mundo la superioridad moral de ese país, los derechos civiles, en fin, un gran esfuerzo. Sí, el sueño americano, la idea de progreso. Sí, pero mostrado para afuera, o sea, tarjeta postal, le llamo yo, tarjeta de visita. Brasil también tiene eso y ha construido una tarjeta hacia afuera con mucho cuidado. Pero lo que hay hacia adentro, digamos, los intestinos del Brasil, la realidad brasilera, inclusive la alienación de San Pablo, por ejemplo, con relación al resto del país, el colonialismo interno, ¿no? San Pablo como una especie de factoría de Europa en Brasil, o sea, un puesto intermediario entre el Brasil real y Europa, ¿no? Son problemas muy serios de Brasil que hacen con que de repente esta realidad otra surgió. Y Lula, Rita, ¿cómo explicaría Lula el fenómeno de Lula en la Argentina? ¿En Argentina? Sí, ¿cómo se dice? El obrero que le falta un dedo, que era prácticamente analfabeto, que no terminó el colegio, y llega a presidente, y no solamente a un gran presidente, y que logra éxitos que sus predecesores no lograron. ¿Y cómo se explicaría una pareja presidencial que ha marcado la historia de nuestro país a lo largo de décadas, de dos hijos ilegítimos, Eva y Perón? Que Perón nació en un rancho también, y Eva también nació de una modista, lo mismo, o sea, lo mismo, o sea, de repente hay personajes que son más representativos de la gente y bueno, y encuentran su camino por talento y también circunstancias históricas. A ver si parece un buen cierre de este reportaje. Lo que decíamos al comienzo de lo impredecible, de que creemos que la historia es predecible y finalmente nos sorprende continuamente. Lo más maravilloso de la historia es que es sorprendente siempre. Rita, muchísimas gracias por esta hermosa hora de conversación. Fue un gran placer. Bueno, ojalá que haya sido interesante. Muchas gracias a usted por la conversación también. Pensar en conversación es lo mejor. Muchísimas gracias. De nada.